Bendiciones, saludos, el pastor Héctor López, nuevamente aquí en esta serie de enseñanza. En esta oportunidad traigo un mensaje que se llama El Jefe Encubierto. Y es que a través de los canales de cable, en una oportunidad vi un programa acerca de un jefe que había creado, o es un programa que trata de jefes que han creado grandes corporaciones, empresas que han alcanzado altísimos estándares de éxito, de crecimiento, de desarrollo, y de repente comienzan a haber ciertos desajustes, y estos jefes de estas empresas han tomado el reto de convertirse en empleados de sucursales para entender perfectamente el por qué sus empresas no están caminando de la manera en cual arrancaron, en qué momento se desvirtuaron, qué es lo que está ocurriendo allí. Y aunque la comparación es infinitamente a la n potencia, porque no tiene cabida, pero quisiera de esta manera sencilla y a través de este ejemplo explicar algo que me encontré en la palabra de Dios, que está en Primera de Timoteo 3:16. Eso requiero que usted me regale estos próximos 20 minutos y que en el nombre del Señor se pueda fijar en su corazón el concepto de jefe encubierto que tuvo nuestro Dios grande y todopoderoso, para que entienda lo que le quiero decir. Y es que en 1 Timoteo 3:16 nos encontramos con un versículo que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ojo, el misterio de la piedad. Y es que la palabra misterio está relacionado con hechos, cosas cuya naturaleza o causa son difíciles de entender, son inexplicables e incluso tienen que ser debidamente investigadas, estudiadas, para poder ser algunas entendidas, porque no todos los misterios se pueden o se dejan descubrir, digámoslo así. Entonces aquí me llama poderosamente la atención que habla del misterio de la piedad. Pero ¿por qué el misterio de la piedad? Si la palabra piedad es una palabra que usted y yo entendemos su significado, que significa compadecerse. Compadecerse por las necesidades de otros y actuar en función de la satisfacción de las mismas. Pero esa palabra compadecerse en el original está relacionado con una compasión que nace de lo más profundo de nuestras entrañas, de ver a alguien que tiene una necesidad y sentimos en nuestro interior una profunda inclinación a desarrollar todas las acciones que nosotros podamos, a poner sobre la mesa todos nuestros recursos con la finalidad de satisfacer la necesidad que tiene ese ser, en este caso ese ser humano. Me parece que el Señor, que creó los cielos y la tierra, sintió esta misma compasión por la humanidad. Lo primero que dice es que nos lleva a través de 6 puntos que deja escrito Pablo a Timoteo con respecto al misterio de la piedad. Y lo primero que le dice es que ese misterio, el primer punto, el primer ítem que tiene es que Dios fue manifestado en carne. Ahora, simplemente leerlo sin profundizar nos deja muy lejos del significado. Y es que está hablando Pablo de que ese Dios, ese Jehová, que se había manifestado como el creador de los cielos y la tierra, ese Jehová que había creado los querubines, los serafines, los arcángeles, el Señor a quien amontona el polvo de la tierra con 3 de sus dedos, quien el agua de todos los océanos cabe en su mano, el Dios que había hecho descender las 10 plagas sobre Egipto, que había librado tantas y tantas batallas a favor de su pueblo, ese Dios que separó las aguas del Mar Rojo, el Dios que trajo el diluvio, el Dios que salvó a Noé, el Dios que tantas y tantas veces turbó las intenciones de los enemigos del pueblo de Israel, el Dios que creó los mares, que puso contención a los mares, que separó la tierra de los mares, que llama a las estrellas por su nombre. Ese Dios, ese Adonai, ese todopoderoso, ese Dios que todo lo podía, ese yo soy, se había manifestado en carne. Y eso era un misterio. ¿Cuánto cuesta entender que ese Dios se compadeció a tal punto de nosotros los seres humanos, que cuando vio que estábamos destinados a la perdición eterna,
decidió de alguna manera convertirse en el jefe encubierto que abandona el trono, que abandona su majestad, el trono de justicia y misericordia que tenía en los cielos, para convertirse en uno de nosotros y traernos nada más y nada menos que el maravilloso evangelio de la salvación. Pero es un Dios que no paró allí, es un Dios que caminó entre nosotros, que fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, y que esta exposición a las tentaciones les permite comprendernos, les permite entender perfectamente nuestra naturaleza de primera mano, pero sobre todas las cosas le permitió a Él demostrarnos su profundo amor. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo repetía constantemente a sus discípulos, el Padre y yo somos uno. Y cuando Felipe le preguntó, ¿cuándo veremos al Padre?, el Señor Jesús le respondió, Felipe, ¿cómo es que hasta ahora no me has visto? ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a través de la vida de Jesús, porque ese Dios caminó con ellos, sufrió con ellos, se limitó a tiempo y espacio, se limitó a la dimensión de la materia, se contuvo ante las distintas ofensas por ignorancia, soportó las tentaciones, soportó el hambre, enfrentó al desierto y a los 40 días de ayuno y a Satanás que se apareció en él mismo, enfrentó a la cruz, a los clavos. O sea, esto es algo que es un completo misterio y que la única explicación, la única revelación que tiene ese misterio es el amor tan grande que Dios sentía por la humanidad. Por lo tanto, decidió convertirse en el creador que se convierte en lo creado para salvar a su creación. Es un juego de palabras que el único fundamento que tiene es el profundo amor que Dios tiene por ti y por mí. Dice que fue justificado en el Espíritu, porque durante todo ese tiempo de permanencia de Jesucristo en la tierra, Jesucristo caminó siendo uno con el Espíritu Santo. Como tú y yo necesitamos entender y caminar siendo unos con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios camina entre nosotros. El Espíritu de Dios, dijo el Señor Jesucristo, que sería nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, el que nos había de recordar cada palabra, la esencia de cada mensaje. Es el que convierte nuestro cuerpo en templo del Espíritu Santo. Es necesario que usted entienda cuánto tiene que usted estar en una profunda comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de revelación y sabiduría. El Espíritu Santo que conoce el corazón suyo también conoce el corazón del Padre. Y dice la palabra que Él a los que creen, a los que tienen una profunda comunión, una intimidad con Él, les revela los secretos que están en el corazón del Padre, que tienen que ver con su vida. Es el Espíritu Santo quien aumenta en usted y en mí la comprensión de la dimensión espiritual. Es el Espíritu Santo quien pone el fruto en nuestros corazones, el fruto de la fe, de la benignidad, de la bondad, de la misericordia, de la templanza, del dominio propio, cosas contra las cuales no hay ley, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hacen que nosotros empecemos a caminar en la mente de Cristo. Cristo fue justificado en el Espíritu porque todo tiempo caminó en la ley del Espíritu de vida, en la ley del Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos entender que este misterio de la piedad que nos ha sido revelado nos hace caminar siendo uno con el Espíritu Santo, el cual nos anhela celosamente. ¿Le anhela a usted celosamente al Espíritu Santo de Dios? ¿Anhela usted estar en una profunda comunión con Él, con ese que quiere ayudarle, que quiere bendecirle, que quiere traer a los hijos de vuelta al regazo del Padre, que quiere traer favor, que quiere traer bendición, multiplicación, fructificación, que quiere traer una compañía perfecta, que enriquece, que instruye, que empodera? Por eso fue el Señor Jesucristo justificado en el Espíritu, porque jamás perdió la conexión con el Padre, jamás perdió la conexión con el Espíritu. Dice la palabra que fue visto de los ángeles. Y es que los mismos ángeles se sorprendieron del profundo amor que Dios tiene por su creación, del profundo amor que Dios tiene por los seres humanos. ¿Sabía usted que los ángeles que se revelaron en el principio, en Génesis, que dice
que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron una relación íntima y nacieron aquellos gigantes de los cuales habla el libro de Génesis, que esos ángeles fueron condenados por Dios, que fueron castigados, que fueron sometidos a prisiones eternas hasta el juicio final. Es decir, que los ángeles no conocían a Dios desde el Dios que perdona, que es clemente, que es misericordioso. Fueron los ángeles de Dios, las legiones de ángeles que existen en los cielos, los primeros que quedaron boquiabiertos del gran amor, de la compasión y de la clemencia que había en el corazón de Dios. Dijeron, ¿cómo es posible que aunque la palabra dice que el hombre fue hecho menor que los ángeles, el Padre se baja de su trono y va a habitar entre ellos, a morir por ellos, para demostrarle cuánto les ama? Fueron los ángeles los primeros sorprendidos, fueron los ángeles los primeros admirados, fueron los ángeles los primeros que reconocieron el gran amor que Dios tiene por usted, el gran amor que Dios tiene por mí. Por eso no puede haber duda en nuestros corazones de las nuevas oportunidades, de la restauración, de la sanidad, del conocimiento de Dios. No puede haber duda de todo lo que Dios puede hacer por nosotros. No puede haber duda de que si Él fue capaz de morir por nosotros, entonces debemos estar entendidos que Él no va a escatimar nada por bendecir a quien le cree, a quien le busca, a quien ora con Él, a quien tiene una profunda comunión e intimidad con Él. Si Dios murió por nosotros y los mismos ángeles quedaron sorprendidos de ese amor, de esa clemencia, de esa misericordia que se renueva cada mañana, ¿cuánto no debemos usted y yo como creyentes caminar en función y refugiarnos en ese profundo amor? No refugiarnos para libertinaje, sino de refugiarnos para llevar una vida que honre y que glorifique el amor de un Padre que es tan grande, que decidió morir por sus hijos, que decidió convertirse en ese jefe encubierto que dijo: es necesario que yo transforme esta relación padre-hijo y que ellos ahora dejen de reconocerme únicamente como un Dios todopoderoso y comiencen a verme como alguien tan cercano que toma la iniciativa de una relación para empoderamiento, para crecimiento, para favor, para demostrarle cuánto les amas, para salvarlos de su camino ancho, pero que los conduce a la perdición, y conectarlo con un camino angosto, pero que los conecta con mi favor, que los conecta con el enriquecimiento que yo tengo con ellos, que los conecta con el propósito eterno de adorarme y de ser bendecidos, de crecer, de ser empoderados, de ser transformados. Porque usted y yo tenemos un destino, un propósito de gloria que vino con nosotros desde la eternidad, y ese propósito es alcanzar altos niveles de excelencia, de bendición, de vencer donde otros se rinden, de cosechar donde otros sembraron y su semilla no dio fruto, de ser fructificados, de ser la continuación y la manifestación de la gloria del Padre en esta tierra. Dice la palabra que fue predicado a los gentiles. Es que para ese tiempo el pueblo judío pensaba que Dios era exclusivamente el Dios de ellos. Pero Dios vino a demostrar que Él amaba a toda la humanidad, y aquellos que eran considerados por el pueblo de Israel como simples perros que no merecían ni la misericordia de Dios, porque practicaban cualquier tipo de idolatría, cualquier tipo de religión, porque estaban rendidos ante otros dioses, otros sistemas, de repente descubren que también son objeto y sujeto de la misericordia divina. Dios es para todo el mundo, Dios no hace excepción de persona. Dios quiere que todo el mundo le crea, porque todo el que cree entra en la dimensión de la posibilidad, en la dimensión de su clemencia, en la dimensión de su amor. Dios no tiene prejuicios con nadie, Dios no tiene hijos favoritos, Dios no tiene una élite de hombres y mujeres para utilizarlo, sino que quiere que corazones quebrantados y humildes se acerquen a Él, corazones sedientos para levantarle. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos, dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todo el que tiene una profunda necesidad ponga la semilla de fe en la dirección de su amor. Le fue a predicar a los gentiles y le fue manifestado a los gentiles. El endemoniado de Gadara
quedó completamente libre. El hijo de la mujer sirofenicia quedó sano. Y así el Señor Jesucristo demostró que Él era el Hijo de Dios y que venía a morir por todos, por ti, por mí, por tu casa, por tus hijos, por el drogadicto, por el vicioso, por la prostituta, por el avaro, por la mujer necesitada, por aquel que se siente subestimado, por el que ha sido maltratado, por el rico, por el pobre, por todos. A todos les fue predicado, a todos les fue anunciado el Evangelio. Es decir, que la puerta del arca de la salvación está abierta para todo aquel que crea, para todo aquel que entienda que de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no es algo que se manifiesta en el más allá. La vida eterna es una dimensión de poder, es una dimensión de milagros, de sanidad, de restauración, es una dimensión de nuevas oportunidades, es una dimensión de nuevos comienzos, es una dimensión del respaldo y del favor de Dios, el favor del Padre sobre cada hijo que ha decidido refugiarse en su regazo. Dice que fue creído en el mundo, porque donde creen, donde hay fe, hay manifestación. Donde hay fe hay manifestación. El Señor Jesús dijo, porque todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios ha venido para que tú le creas, para cambiar tu lamento en baile, para cambiar tu tristeza en gozo, para cambiar tu depresión en alegría, para cambiar tu esterilidad en fructificación, para cambiar tu enfermedad en sanidad, para cambiar tu último intento por tu mejor intento, para cambiar tu tiempo de derrota en tiempo de victoria. Porque si cree, al que cree, todo es posible. Ha venido el Señor Jesucristo para meterte en la dimensión de la fe, para meterte en la dimensión de los nuevos tiempos, para meterte en la dimensión de donde su favor comienza a cambiar variables que eran incambiables, porque el Señor Jesucristo sí no cambia, porque su palabra permanece para siempre. Lo último que dice es que fue el misterio, el último ítem del misterio de la piedad de tu jefe encubierto, es que fue recibido arriba en gloria. Se convirtió nuestro Señor Jesucristo en la primicia de todos aquellos que han vencido la muerte. Se convirtió nuestro Señor Jesucristo con su recepción gloriosa en el reino de los cielos, en el cumplimiento de las promesas que Él soltó antes de irse, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando recibas el Espíritu Santo, entonces recibirás poder de lo alto y serás alguien que cambia atmósferas, alguien que transforma situaciones, alguien que manifiesta el poder de Dios, alguien que será como un muro de bronce, que pelearán contra ti y no te vencerán, que tu boca será como la boca de Dios, que tu boca será el canal de manifestación, que tu vida será el asiento de la gloria de Dios, que tu corazón será el templo del Espíritu Santo, y en el templo del Espíritu Santo de Dios se manifiesta su gloria, se manifiesta su poder, se manifiesta su restauración, sus señales, sus prodigios, sus milagros. En el templo del Espíritu Santo todo es cambiado, así como la tierra estaba desordenada y vacía y era un solo caos. Cuando llegó la palabra de Dios, todo fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que como el Señor fue recibido arriba en gloria y Él es la primicia de los que murieron y resucitaron, entonces tú sabes que tu vida ha de resucitar, tú sabes que tu vida tiene una eternidad, tú sabes que tu vida cuenta con el respaldo del Padre. Ya no tienes por qué estarte preguntando qué hay más allá de la muerte para ti, porque más allá de la muerte para ti hay lo mismo que hubo para el Señor Jesucristo después de la muerte. Hay un camino de gloria, pero esa gloria ha de manifestarse en ese tiempo. Esa gloria ha de manifestarse en ese tiempo, porque el Señor le dijo a Pedro, todo aquel que deja casa, familia, hijos e hijas por mí, ha de recibir en este tiempo al 100%, y en el tiempo venidero la vida eterna. Yo quiero que tú digas allá en tu casa, yo quiero que tú digas donde tú estás viendo
este video. Señor, mi corazón está preparado para recibir mi 100 por 1. Mi corazón está preparado para manifestar tu gloria. Señor, he entendido que viniste a esta dimensión solamente por el gran amor que tenías por mí. Señor, sé que tengo poder sobre las tinieblas. Señor, sé que he de retroceder todo plan del enemigo en mi contra. Señor, estoy convencido que he sido llamado, que he sido elegido por ti desde la eternidad para caminar en una dimensión superior de gloria, de bendición, de restauración, de sanidad. Sé que la enfermedad se va de mi casa, que se va de mi casa la miseria, que se va de mi casa la pobreza, porque hoy, Señor, me ha sido revelado el poder, la potestad, la autoridad de la cual tú has revestido mi vida por haber entendido que viniste a esta tierra en carne para morir por mí y dejarme un camino de gloria abierto y un acceso directo al trono de tu gracia. Que Dios te bendiga y que en el nombre poderoso de Jesús este mensaje se fije en tu corazón. Señor, te doy gracias por todo aquel que escuchó este mensaje y te pido que en el nombre de Jesús el poder de tu Espíritu Santo transforme su realidad en una realidad que manifieste tu favor y tu respaldo sobre su vida. Que los enfermos sean sanados. Que los que están tristes reciban alegría del cielo. Que el que está cansado reciba, Dios, una nueva fuerza y se levante para seguir adelante. Que por el poder de tu Espíritu Santo, una alfombra de favor se cierna delante de tus pies y camine con cánticos de alegría, de gozo y de agradecimiento por ver tus poderosos milagros en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Te saluda el pastor Héctor López. Que tu vida manifieste su gloria cada vez, cada día, cada segundo, en el nombre de Jesús.